están, chicos? El día de hoy vamos a trabajar nuestro curso de comunicación y nuestro tema es cómo crear un cuento realista, ¿sí? Ya anteriormente habíamos trabajado el cuento realista, habíamos hecho algún relato y en esta ocasión ahora te va a tocar trabajar a ti, crear a ti tu propio cuento realista, ¿sí? ¿Qué es un cuento realista? El cuento realista relata una experiencia, ¿sí? Relata una experiencia. Pues al relatar una experiencia consiste en contar a otras personas algún hecho que hemos vivido y que ha llamado nuestra atención por ser divertido o interesante, ¿verdad? Entonces, para que tú escribas un cuento realista, tienes que basarte en primer lugar en esa experiencia que has vivido. Puede ser divertido o interesante, ¿no? O ambas a la vez. A ver, entonces tienes tu experiencia, ¿sí? Te acuerdas de tu experiencia, ya tienes esa idea en la cabeza, te recordaste de algo y vas a plasmarla, ¿no? Vas a escribirla en un cuento. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo te pasó? ¿Verdad? Entonces ahí el primer pasito para escribir. ¿Cuándo fue? En segundo lugar vas a pensar ¿dónde fue? ¿Verdad? ¿Quiénes intervinieron? Si estuviste con papá, con mamá, con tus hermanos, con tus amigos, en el colegio, ¿no? En cuarto lugar tendrías que ver qué sucedió, qué pasó, la trama. ¿Qué sucedió en ese cuento que tú nos piensas relatar? ¿Qué pasó? ¿Sí? Y finalmente, ¿cómo te sentiste? ¿Sí? ¿Cómo te sentiste cuando esto pasó? Muy bien. Es necesario, ¿sí? Que te orientes primero en esa experiencia, ¿sí? Recuerda los pasos para crear tu propio cuento realista, ¿sí? ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Quiénes intervinieron? ¿Qué sucedió? ¿Y cómo te sentiste? A continuación vamos a ver un cuento realista, ¿sí? Aquí nos narra una niña su cuento realista. Por ejemplo, el título de este cuento es La mochila que perdió peso, ¿sí? Tiene algo de misterio de repente, algo interesante, ¿no? La mochila que perdió peso. Hoy nos fuimos de paseo al campo. Al regresar al colegio bajé del ómnibus con mi mochila y sentí que no pesaba mucho. Mi espalda ya no estaba doblada por tantas cosas que acostumbro llevar. Por el contrario, tenía la espalda ligera. Sentí mi mochila como una pluma. Me senté en una banca y la revisé. ¡Oh, sorpresa! Solo había una gorra y 2 chimpunes. Entonces recién comprendí que me había equivocado. ¿Sí? Había traído la mochila de mi amigo Daniel. En ese momento me acordé de que él y yo tenemos mochilas exactamente iguales. Cuando me dirigí a buscar a Daniel, él venía sonriente a mi encuentro. Decidimos ponerles nombre a nuestras mochilas para no volver a equivocarnos. Muy bien, este cuento es un cuento realista, ¿sí? Ahora, ¿cómo crees que se sintió al final la niña del relato? ¿Qué gestos piensas que ella habrá empleado para relatar este hecho? ¿Sí? Este relato pues es algo divertido, ¿no? Algo divertido. Al principio de repente se preocupó, ¿sí? Pero después tuvo una chispa de diversión, ¿sí? Entonces tú más o menos ya vas pensando cómo es que ella se sintió finalmente, ¿verdad? Ahora, chicos, entonces les toca trabajar a ustedes. No olvides para crear tu cuento algunas reglas
gramáticas que hemos estado trabajando, como por ejemplo la mayúscula, el punto, ¿sí? El punto aparte, el punto seguido y el punto final. No olvides esas reglas gramáticas para poder escribir tu cuento realista. Muy bien, entonces ahora te toca trabajar a ti en tu cuadernito.